Bien amigos, continuando con el programa, hoy nos visita Rosario Rodríguez, gerente comercial y socia Genera, que nos va a contar sobre la ruta del emprendedor. Bienvenida Rosario al programa. Gracias Alejandro por invitarme a Miraflores TV Digital. Y bueno, sí, la ruta del emprendedor un poco trata de ver cuál es la ruta que todos inician cuando van a emprender sus negocios, ¿no? Hay dos situaciones muy comunes, ¿no? La primera es cuando alguien tiene experiencia en lo que hace, ya sea una experiencia laboral o por su carrera, entonces decide emprender en base a ello. Y la otra es cuando la persona lo que hace es encontrar un nicho de mercado y es algo totalmente nuevo, ya sea la venta de un producto o el realizar un servicio, ¿no? De hecho, una de las decisiones importantes de un emprendedor es la decisión, ¿no? Entonces, sí. lo vamos a ver desde cuando uno inicia una empresa o desde que está en ese proceso de tomar la decisión. Desde que uno inicia, o sea, en realidad a veces hay historias donde hemos visto, ¿no? Que inicia en paralelo, todavía está trabajando. Ajá. Y en paralelo comienza a hacer pequeños trabajos para ver un poco cómo funciona, ¿no? Entonces, y a partir de ahí ya despega y sale y se independiza totalmente, ¿no? Porque el camino puede ser un poco más fácil, entre comillas, de poder recoger un poco todo lo que ha podido construir en el espacio laboral antes de decidir emprender, ¿no? Exacto. Debería estar en el chip antes de emprender, estar mirando todo eso. Ser curioso, o sea, ser curioso, ir a hablar con las personas independientemente que sea un tema laboral que necesites en ese momento, tener relaciones y sembrar relaciones alrededor de en este tiempo, en estos años, para poder también un poco tener contactos y acudir a ellos cuando los necesites, ¿no? Eso es un... Y cuando uno decide emprender en algo que ya ha trabajado, ¿no? Porque hay dos casos, ¿no? Cuando emprendes en algo totalmente diferente a lo que has trabajado y cuando ya has trabajado en algo y emprendes en eso. ¿Qué recomiendas tú? En ese caso, bueno, lo que normalmente desconocen el emprendedor es cómo es que te trata el mercado. O sea, la empresa grande normalmente cuando te va a asignar, o el cliente al que vas a ir, cuando te va a asignar sobre todo un tema de servicio, te va a asignar pequeños trabajos. Entonces es ahí donde te van a comenzar a probar de alguna manera, ¿no? Entonces, dependiendo de la capacidad de respuesta que tú tengas con el equipo de trabajo que tengas y con el capital que hayas podido ahorrar en ese momento para emprender en tu negocio, vas a poder llegar a ser óptimo y tener éxito en el servicio que brindas, ¿no? Eso es en un inicio. Pero luego la empresa a la que le vendes, como pasa como que pasa el periodo de prueba y dice, ok, creo que hace bien su servicio, entonces puedes llegar a cerrar un contrato, pueden ampliarte los tipos de servicio según la especialidad que tú tengas. Entonces ahí el emprendedor le toca pues ver todo lo que necesita alrededor para poder seguir continuando con el servicio, ¿no? Yeah. Y cuando empieza y está haciendo estos trabajos y logra en algún momento prestarle servicio a una empresa grande, ¿cómo es el mercado en ese proceso, ¿no? Porque es diferente a que le prestes servicios a una empresa pequeña y cuando ocurre a una empresa grande. O sea, de hecho, hay un tema muy crítico y es la necesidad de capital, ¿no? O sea, y necesidad de capital para poder afrontar. Una empresa pequeña normalmente tiene unas condiciones mucho más flexibles de negociación y también la complejidad o el volumen de los servicios que te pide va a ser totalmente atomizado, ¿no? Va a ser algo pequeño, más pequeño. Un tamaño muy pequeño, pero cuando vas a una empresa grande, la empresa grande no está pensando si el proveedor tiene la capacidad para atender, no sé, un contrato anual y un volumen de servicio bastante grande, ¿no? Entonces ahí es donde el emprendedor sí le toca analizar y antes de firmar el contrato, decir qué es lo que tiene y cómo lo va a hacer. No, a veces les gana mucho la emoción, ¿no? Y ahí hay un factor muy importante que es la condición de pago también que tienen las empresas grandes o las medianas frente a un proveedor. Una empresa pequeña normalmente tiene una condición de pago de pago de las facturas muy flexible, muy a corto plazo, ¿no? Estamos hablando máximo, no sé, 15, máximo 30 días y eso es exagerando, ¿no? Claro. Porque la empresa pequeña entiende que el capital de trabajo, la caja de un empresario que empieza es distinto. Normalmente cuando uno decide emprender, lo que hace es, o sea, tienes un capital ahorrado. Ajá. Y ese capital lo pones a trabajar y tienes cierto volumen y cierta capacidad para atender a un cliente. Si es que tu cliente te pide un contrato o quiere firmar contigo un contrato que
supera largamente esa capacidad que tú tienes actualmente, es mejor ir lento, ¿no? Y decir realmente cuál es tu capacidad y que no te gane mucho la emoción, porque lo que va a pasar es que no vas a tener cómo atender ese gran contrato que podría ser una gran oportunidad, pero ese crecimiento rápido a veces también te puede jugar en contra. Porque puede ser que la persona salga a emprender y como hace o va a emprender en algo que ya conoce, quizás tiene contactos con clientes grandes, ¿no? Exacto. Y si toma la decisión de prestarle servicios a empresas que quizás las condiciones de pago son más grandes, ¿es probable que tenga acceso al sistema financiero en sus primeros años? ¿Es fácil acceder a capital de trabajo? O sea, de acuerdo a lo que nosotros vemos, no. De hecho, una persona cuando inicia su empresa no cumple con un perfil crediticio que busca normalmente el sistema bancario. Entonces, lo que va a pasar es que va a tener que ver cómo va a atender esa necesidad de capital de trabajo. En este caso, si sus facturas, normalmente las empresas grandes, las medianas te pagan a plazos, entonces va a tener que ver cómo esa factura va a poder financiarla, ¿no? En este caso en mi caso nosotros, bueno, hacemos factoring y lo que hacemos es adelantar ese pago de financiamiento. Si es que el emprendedor conoce cuál va a ser su herramienta de financiamiento, porque lo primero que tiene que ser consciente es que de todas maneras va a necesitar financiamiento, ¿no? Porque ese capital que tenía inicial se le va a acabar, ¿no? ¿Y qué pasa si aún así, sin revisar las opciones de acceso a financiamiento, se emociona y lo hace? Lo que va a pasar es que en el tiempo ese capital probablemente se acabe. Si es que no tiene una fuente de financiamiento también, o sea, ese capital limitado se acabe y llegue a tener problemas de cumplimiento, en principio del contrato. Ese contrato normalmente viene con penalidades, o sea, cae en riesgo el negocio. O sea, un emprendedor puede tener muchos errores, de hecho los va a tener y es normal porque es cuestión de aprendizaje, pero la idea es que no te cueste el negocio, ¿no? Y en muchos casos, a veces si es su único cliente y ha cerrado el contrato y es el único cliente al que atiende y ya tiene problemas de capital, lo que va a pasar es que no pueda seguir con el negocio y tenga que cerrar. Y el acceso a opciones diferentes a capital de trabajo, ¿el emprendedor conoce? Está en una curva de aprendizaje, de hecho, en este caso el factoring, la ley se difundió y se dio en el 2015. En 2015-2016 un empresario todavía se cuestionaba, por ejemplo, qué es una factura negociable, lo sacaron, o sea, y la imprimían por requerimiento de SUNAT, pero sin saber esencialmente para qué podía servir. Ahorita hay muchos más mecanismos de difusión y acciones de difusión, ya sea de Produce, de la misma asociación de empresas de factoring, para que los empresarios entiendan que con sus facturas pueden acceder a esta herramienta, ¿no? Y pueden avanzar y cumplir con el tema de cubrir la necesidad de liquidez que tienen, ¿no? Ya. ¿Y tú qué recomiendas al emprendedor que está en ese proceso de empezar a tomar servicios a otro volumen, a otra escala y quiere acceder a liquidez? Claro, en principio es si tiene clientes a los cuales va a apuntar por un tema de cartera y porque quiere crecer, es un poco, que ese es otro tema, es un poco medir cuál es el capital de trabajo que va a necesitar cubrir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el capital de trabajo que le va a permitir continuar con sus operaciones y atenderlas? ¿Y cómo va a cubrir ese capital de trabajo? O sea, si yo en mi negocio mensualmente voy a necesitar 50.000 soles para operar y atender a mi cartera de clientes, ok, ¿cómo voy a conseguir los 50.000 soles? ¿Puedo acceder a un crédito capital de trabajo? Sí, no. ¿Tengo el perfil para accederlo? Si estoy en los primeros años, probablemente no. Entonces, la segunda opción es, por ejemplo, el factoring. Si entro en factoring, lo primero que voy a hacer es, que evalúen a mis clientes y con eso voy a ganar bastante tranquilidad, independientemente que use o no la herramienta, en este caso de financiamiento de facturas, voy a poder saber que si en algún momento lo necesito, mis clientes ya están aprobados y puedo financiarme de mis facturas. Entonces, eso hace que también tus decisiones de cerrar un contrato, aceptar un cliente, te dejen fácil, un poco, ¿no? más tranquilo, sobre todo, más ¿no? tranquilo, que es algo que importante, buscamos. muy importante. Yo te invito, Rosario, a que les comentes a nuestros amigos de Finanzas Legales y Miraflores TV Digital cómo pueden ubicar información sobre Genera para que puedan tener esta herramienta, ¿no?, de liquidez. Sí, nos pueden ubicar en grupogenera.pe, que es la web, en el Facebook estamos como Genera Fondo de Inversión de Factoring. Genial, ya saben, amigos de Finanzas Legales, una herramienta para poder ayudarlos con su liquidez es el Factoring.
Venimos tras unos breves auspicios. Fue Rosario Rodríguez, gerente comercial y socia de Genera.